Hola, bienvenido. Somos estudiantes de la Universidad de Los Llanos del programa de Biología del curso Microbiología. Vamos a exponer el artículo que tiene como título Exploración de compuestos bioactivos y actividad antibacteriana de microalgas azuladas marinas oscilatorias SP aisladas de la región costera del oeste de Malasia. A manera de introducción, la cianobacteria, la oscilatoria, está dentro del grupo de las cianobacterias y estas son muy importantes dados que tienen muchos metabolitos secundarios que la industria farmacéutica utiliza como antimicrobianos, por ejemplo, los terpenoides, esteroides, compuestos fenólicos, alquenos y fluorotaninos. Por ello, el objetivo de este artículo fue el aislamiento de la forma de extracción oscilatoria que posee varios compuestos biológicos activos que pueden desempeñar funciones cruciales como agentes antibacterianos contra varios tipos de bacterias patógenas, gram positivas y gram negativas. Para ello, utilizaron unas muestras extraídas del litoral y posteriormente utilizaron diluciones seriadas para poder obtener un cultivo excénico de esta cianobacteria en un medio de cultivo BG11 de pH 7.5 para poder después morfológicamente utilizar manual de algas y así confirmar la presencia de esta cianobacteria. Posteriormente utilizaron 2 litros de L-Meyer conteniendo el medio de cultivo BG11, incubando junto con lámparas fluorescentes en un fotoperiodo 12 horas luz, 12 horas oscuridad, a una temperatura de 30 grados centígrados para hacerla en masa. Para el cultivo de bacterias patógenas se utilizó agar nutritivo a 37 grados centígrados por 18 horas, en donde se utilizó dos tipos de bacterias gram positivas llamadas Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis, y las gram negativas fue E. coli y Pseudomonas aeruginosa. La preparación de estado crudo de microalgas se tomó el medio BG11 y se separó por centrifugación durante 15 minutos. Esta masa seca de algas se disolvió con metanol y posteriormente los solventes se tomaron por distintas concentraciones, una que fue de 50, 75 y 100 microgramos sobre mililitros y se conservaron a 4 grados centígrados. La actividad antimicrobiana se utilizó una prueba de difusión en pozo, en donde el control fue un antibiótico llamado streptomicina y los discos de este extracto de la cianobacteria fueron de un diámetro de 6 milímetros. Posteriormente se llevaron al medio y se inoculó las 4 tipos de bacterias. La concentración inhibitoria mínima se utilizó 2 tipos de controles, uno positivo y uno negativo. El positivo fue con 50 microlitros de metanol y el negativo fue con cultivo bacteriano, que fue el negativo, y 50 microlitros de caldo nutritivo. La tercera fila fue como fue disolviendo con rasgos de 10, 15, 20 y 25 microgramos sobre mililitros mezclados con 50 microlitros de cultivo bacteriano. Esto se dejó a 24 por 24 horas. La cromatografía de gases fue muy importante, pues ya que acá podíamos obtener los bioactivos de esta microalga, donde pues tenían unas condiciones muy particulares como temperatura en el horno, la cantidad en donde la temperatura iba aumentando por minuto y así obtener una mayor claridad pues, de bioactivos que generaba esta bacteria. Los análisis estadísticos fue con un análisis de ANOVA. Los resultados de discusión obtenidos en este artículo principalmente se resaltan en que se hicieron 3 repeticiones por cada una de las 4 bacterias trabajadas, teniendo en cuenta que trabajamos 2 gram positivas y 2 gram negativos. La streptomicina se usó como control para esta inhibición. Entonces, en la figura 2, que es la que miramos a nuestra derecha, se ve reflejado cómo actuó la inhibición en cada una de las bacterias. Los 2 cuadrantes superiores hacen referencia a 75 a 100 miligramos, donde se observa que hay una alta inhibición en cualquiera de las 4 bacterias, con respecto principalmente al cuadrante inferior derecho, que es donde miramos que a 50 miligramos de la inhibición hay muy poca
sobre tanto, hay muy poca inhibición tanto en las gram positivas como en las gram negativas. Cabe resaltar entre estos resultados en lo que es Pseudomonas aeruginius, debido a que ella es la que tiene, digamos, el mayor grado de inhibición, desde ya sea 50 miligramos a un mayor en 75 y en 100 miligramos. Es importante tener en cuenta los disolventes también que se fueron utilizados, que se tienen como disolventes principales que son disolventes orgánicos utilizados fueron metanol, acetona, etilcloromorfo, metanol, pero en este caso solamente se utilizó el disolvente de metanol para realizar los cultivos. Utilizando un lector de placas de microtitulación, se utilizó el extracto crudo de oscilatoria en diferentes concentraciones, 10, 15, 20, 25 y 30 microgramos sobre mililitro, para poder determinar gráficamente el efecto inhibitorio que tiene las diferentes concentraciones sobre Pseudomonas aeruginosa, obteniendo así que a 25 microgramos sobre mililitro hay un efecto inhibitorio, y esto concuerda con datos de otros estudios que se han realizado. Para la gram positiva aureus, se obtuvo que en un 30 microgramos sobre mililitro el efecto inhibidor es mucho más efectivo de la concentración de la oscilatoria sobre esta bacteria gram positiva. Esto también concuerda con estudios previos donde más o menos utilizan un rango de 20 a 30 microgramos sobre mililitro de concentración de la oscilatoria. Bueno, acá a nivel de análisis estadístico podemos ver el extracto con diferentes concentraciones, uno con 50, 75 y 100 microgramos sobre mililitros en dos diferentes tipos de bacterias, gram positivas y gram negativas. El resultado mostró una actividad antimicrobiana significativa mayor a un P de 0,05. Podemos observar que la Pseudomonas aeruginasa tuvo mayor inhibición con esta concentración de microalgas. Bueno, en cuanto al análisis de compuestos bioactivos de cianobacterias, es importante tener en cuenta lo que son los compuestos bioactivos identificados en las cianobacterias, como son los ácidos grasos derivados de los aminoácidos, derivados de la indoglicina, derivados del éter, ácido sinusoico, fenol, ácido benicínico, pirimidina, derivados de la creatina, que son los que observamos que estos se ven reflejados en la figura 6 y también en la tabla 2, donde en la figura 6 todo está pues a base del extracto de metanol de la oscilatoria, que fue la que se utilizó como compuesto primordial. Asimismo, en la tabla 2 pues está la cromatografía que indicó el compuesto, lo que es principalmente de la triamicina, que es el compuesto bioactivo identificado con un tiempo de retención casi de 26 minutos. De que los compuestos más importantes destacados para las cianobacterias que son importantes son los ácidos grásicos, el ácido acrílico, los terpenos, el fenol y los compuestos halogenados. Y pues en la oscilatoria fue muy activo contra bacterias patógenas la presencia de la pirimidina y el butanol, que fue lo que pues principalmente actuó en estas cianobacterias. También vamos a tener como conclusiones en este artículo que los resultados fueron altamente importantes, sobre todo en la zona de inhibición, frente a lo que fueron las bacterias gram positivas y también a las bacterias gram negativas. Los dos que trabajamos tuvimos en cuenta que uno de los datos que se resalta mucho es el valor de inhibición para cada una, que en las gram positivas el valor de inhibición de las bacterias debe ser la concentración de esas mucho más alta que con respecto a las gram negativas, casi con un 30 microgramos con respecto a las gram negativas con 25 microgramos de la esta oscilatoria para este estudio. También es importante resaltar en este experimento que se realizó es que la oscilatoria, pues además como otras cianobacterias, puede ser una fuente alternativa para la medicina, porque demuestran como un gran potencial antimicrobiano, actividad anticancerígena, antioxidante y antitumoral. ¿Esto qué quiere decir? Que las grandes cantidades de estas microalgas pueden ser una forma alternativa para lo que es la comercialización en la medicina, y es mismo que no daría unos efectos secundarios, es decir, que se dé una mejora
con respecto a los medicamentos que se usan hoy en día. Entonces, es importante que para el cuidado de la salud es una excelente alternativa. Muchas gracias por su atención.